Edufin, acercando la educación financiera. Los podcasts de BBVA. Bienvenidos a un nuevo programa de Edufin Podcast. Hoy hablaremos de impuestos. Las finanzas están presentes en nuestra vida desde muy temprana edad. Algunos conceptos financieros nos acompañan toda la vida, y es el caso de los impuestos. Conocer su significado, su finalidad y su funcionamiento nos permitirá contar con mayores conocimientos y desarrollar nuevas capacidades para tomar mejores decisiones financieras. Contigo, Diana Repiso y Miguel Rodríguez. Hola Miguel, hoy traemos un tema que puede resultar poco atractivo. Y es que, siendo honestos, hablar de impuestos no es tarea fácil. La mayoría de nosotros asociamos los impuestos con una obligación de pagar. Es más, aunque sepamos muy poco de los impuestos, es muy común pensar que no cumplir con la obligación de pagarlos supone multas y sanciones. Como verás, aún no hemos entrado en el tema y ya hemos mencionado dos aspectos que no son muy amables de los impuestos. Hola Diana, pues la verdad es que esa introducción no deja en muy buena posición a los impuestos, pero en Edufin Podcast nos gustan los retos difíciles. Diana, ¿qué te parece si profundizamos un poco más en el tema? Miguel, me parece una idea estupenda. Los impuestos es uno de los conceptos financieros que nos acompañan gran parte de nuestra vida. Por ejemplo, desde que nacemos en un hospital público, pasando por nuestra edad adulta, por ejemplo, cuando cobramos una prestación, si nos quedamos sin empleo, o en el momento en el que nos retiramos y cobramos una pensión de jubilación pública. Pues entonces empecemos por el principio, Diana. ¿Qué son los impuestos? Verás, Miguel, la pregunta correcta sería, ¿qué son los tributos? Los tributos son pagos que los estados exigen a sus ciudadanos, es decir, son obligatorios y tienen la finalidad de financiar las actividades o las políticas públicas. Cuando hablamos de tributos monetarios, nos encontramos principalmente ante impuestos, tasas y contribuciones especiales. Ahora que ya le hemos dado contexto, ya podemos empezar a hablar de impuestos. Genial. ¿Y entonces desde cuándo hay impuestos? Pues verás, Miguel, lo cierto es que es uno de los conceptos financieros más antiguos que existen. La historia de los impuestos es casi tan antigua como la historia del hombre pensante. Desde la antigüedad, las primeras civilizaciones, la Edad Media, los impuestos han ido evolucionando junto a la sociedad. En la actualidad, los impuestos y la obligatoriedad de pagarlos es una cuestión legal que viene recogida en las constituciones de los diferentes países. En concreto, lo que estas constituciones modernas suelen recoger es una obligación que tienen todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y la potestad o la facultad del Estado para crear estos tributos. Con esto ya nos podemos hacer una idea de su importancia, pues vienen recogidos en la Ley Suprema de todos los estados, es decir, ninguna ley de rango inferior a las constituciones puede eliminar esta obligación de pagar impuestos. A ver si lo he entendido bien. Los estados tienen una necesidad de obtener ingresos para cubrir los gastos. Y para ello, fijan en la ley de mayor rango la obligación de que todos los ciudadanos deben contribuir a sufragar esos gastos. Entonces la siguiente pregunta que me hago es, ¿de qué gastos estamos hablando? Pues verás, Miguel, en general puedo decirte que el dinero que se recauda a través de estos impuestos va dirigido a mantener los servicios públicos y la estructura de los estados. Además hay que tener en cuenta que muchos estados tienen estructuras descentralizadas, por lo que no tenemos que pensar que es una única administración general quien utiliza todo el dinero recaudado, sino que también se recauda directamente por otras administraciones o se transfiere a estas desde la administración general. ¿Y podrías darme algún ejemplo de esos servicios públicos a dónde va el dinero de mis impuestos? Esta pregunta es muy recurrente. ¿Dónde va el dinero de mis impuestos? Por ejemplo, hablamos de pensiones y otras prestaciones sociales, entre ellas las que se destinan a pagar el desempleo. Otros destinos del dinero recaudado con nuestros impuestos son los servicios básicos como la sanidad y la educación, la asistencia social o la defensa. Hay otros destinos relacionados con asuntos económicos,
como las infraestructuras, la agricultura, la energía o dinero para emprendedores. También hay otros servicios públicos generales como la justicia o la política exterior, incluso el pago de intereses de la deuda pública y políticas como la cultura, el deporte, políticas de vivienda, servicios comunitarios, la investigación, la innovación y el desarrollo. Por ejemplo, para hacernos una idea, en 2019, en España, casi el 70% de los impuestos se fue a pensiones y otras prestaciones sociales, aproximadamente un 40%, a sanidad, aproximadamente un 15%, y a educación y a otros asuntos económicos, más o menos en torno a un 10%. ¿Y entonces qué puedo esperar a cambio del pago de mis impuestos? Pues de nuevo, Miguel, has dado con una pregunta clave. Los impuestos son un pago sin contraprestación directa. Es decir, a pesar de tu pago puntual de impuestos, como ciudadano no puedes exigir la entrega de un beneficio directo. Pero generalmente lo que sí que esperamos es tener un beneficio indirecto. En la mayoría de los países modernos, los ciudadanos pagan impuestos al gobierno con el fin de financiar este tipo de actividades públicas, la sanidad, la educación y otros programas de ayuda y otros servicios que algún día recibiremos. Y Diana, ¿en qué se basan los gobiernos para establecer impuestos? Quiero decir, ¿siguen alguna regla o es un sistema aleatorio? Pues verás, Miguel, la mayoría de los gobiernos buscan que los impuestos sean aplicados de la manera más justa posible y siempre de acuerdo al ordenamiento jurídico, es decir, a las leyes que apliquen. En concreto, por ejemplo, el caso de España, la Constitución española determina que el sistema tributario ha de ser justo, inspirado en los principios de igualdad, progresividad y no tener en ningún caso carácter confiscatorio. Además, existe una ley que desarrolla la Constitución, que es la Ley General Tributaria. Dice que los principios que han de seguir los tributos son los principios de justicia, generalidad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y, de nuevo, no confiscatoriedad. Muchas palabras. Vamos a ver si te parece, en líneas generales, estos principios. Vamos a ello. Generalidad. Esto implica que todos estamos obligados a pagar tributos, si bien no todos estamos obligados a los mismos. Capacidad económica. Significa que cada individuo paga en base a su riqueza y medios de los que dispone. Progresividad. Los tributos han de crecer proporcionalmente en relación con la capacidad económica del sujeto fiscal. Eso sí, impuestos indirectos como el IVA no cumplen este principio. Hemos mencionado no confiscación. Esto significa que se prohíbe agotar la riqueza económica de la persona en cuestión. Por ejemplo, nunca veremos un impuesto, por ejemplo, sobre la renta de las personas físicas, que represente el 90% de esa renta. Igualdad. Ninguna norma puede privilegiar a un grupo social haciéndole pagar menos impuesto. No obstante, la igualdad no implica uniformidad. También está la función extrafiscal de los impuestos. En ocasiones, los tributos no buscan únicamente financiar al Estado, sino ser herramientas de política pública. Un ejemplo de esto son los impuestos sobre la gasolina, porque no se busca únicamente obtener una financiación para el Estado, sino otros fines como, por ejemplo, reducir la contaminación y contribuir así a un medio ambiente más sano. Qué interesante esa parte. Pero veamos ahora, Diana, ¿qué tipos de impuestos existen en España? Pues verás, en el caso de España, los impuestos se pueden clasificar en impuestos directos, que son aquellos que gravan directamente a las personas o las empresas en función de su renta, de su patrimonio o de los beneficios, en el caso de las empresas, y también impuestos indirectos, que se aplican a bienes y servicios y por tanto afectan indirectamente a las personas, es decir, solamente cuando compras esos bienes y servicios. El más conocido es el IVA, que significa impuesto al valor añadido. También existen los impuestos personales, porque el contribuyente paga por su capacidad global, y reales, en los que el contribuyente paga por un hecho que demuestra su capacidad. También existen impuestos objetivos, porque no tienen en cuenta la capacidad del contribuyente, y también impuestos subjetivos, que sí que la tienen en cuenta. Y existen también los impuestos periódicos, porque se pagan más de una vez en el tiempo, y los instantáneos, que son los que se pagan una vez por unos hechos concretos. Bueno, nos acercamos ya al final del programa de hoy. No queremos terminar sin abordar una última pregunta. ¿Para qué establecen los estados la obligación de pagar tributos?
Como ya hemos visto, la primera razón es el sostenimiento de los gastos públicos. Y la principal fuente de ingresos públicos son precisamente los tributos, y dentro de estos, los impuestos. Otro fin importante es la redistribución de la renta. Para ello se debe establecer una obligación de pagar en función de la capacidad económica de cada uno. Un tercer objetivo es buscar una mayor eficiencia en la economía y servir de herramienta de política extrafiscal. Y para finalizar, podemos decir que otro objetivo es suavizar las crisis. La política fiscal puede ser un instrumento muy importante de política económica. El mundo de los tributos no está exento de polémica y puede resultarnos ciertamente complejo. En él intervienen muchos elementos, tanto políticos como técnicos, que a veces se nos escapan. Y en este programa hemos querido acercarte el mundo de los impuestos como un elemento que está presente en nuestra vida financiera, que conviene conocer como ciudadano, puesto que es un tema sobre el que todos podemos opinar, siempre que tengamos los conocimientos suficientes para ello. Nos despedimos ya hasta el próximo programa. Te invitamos a seguir acompañándonos en este recorrido por las finanzas personales. Recuerda que puedes encontrar todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts, además en bbva.com. Si tienes dudas, puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com. Muchas gracias a todos por escucharnos y te esperamos en el próximo capítulo.